Alfonso nos va a hablar de algo que ya tocó el año pasado, que es validez, fiabilidad y coeficientes de generalización de los test teóricos para la medición de los conocimientos y otras pruebas objetivas. Muy bien, pues muchas gracias, Ramiro. Espero no aburriros mucho con esta charla y que no sea un tostón ahora mismo a estas horas de la tarde hablar un poco de psicometría de los test y todas estas cosas, pues bueno, lo voy a intentar hacer lo más rápido y lo mejor que pueda. Bien, voy a hablar un poco de definir un poco qué es la evaluación, qué debe ser evaluado, por qué evaluar y cómo, y las características que tiene que tener un test, la validez, hablar de la validez, la fiabilidad y la factibilidad. Todos estos temas se han tocado ya de alguna forma en las diferentes charlas que hemos tenido en estos 2 días. La evaluación es una medida del rendimiento, ¿verdad?, de la ejecución, que puede ser usada también como retroalimentación para enseñar. Hay 3 aspectos importantes de esta evaluación. Es una medida del rendimiento y la competencia del alumno, es una medida de la efectividad de la situación educativa o de la enseñanza, y es una medida de lo apropiado que es el input, de lo apropiado lo que se está enseñando o de la propia enseñanza. Pero ¿qué debe ser evaluado? ¿Por qué debemos evaluar? Cuando estamos considerando un elemento de evaluación debemos preguntarnos también si este es válido, si es factible y si es fiable. Y qué es evaluado y qué métodos se usan para ello van a jugar una parte significativa de qué se aprende también. Por ello debemos de tomar primero decisiones sobre qué deben aprender los alumnos y posteriormente establecer cómo evaluarlo. Bien, para decir qué debe ser evaluado tenemos que hablar de los objetivos educacionales. Es decir, una descripción del rendimiento o capacidad que el educador quiere que los estudiantes sean capaces de exhibir para que sean considerados como competentes. Un objetivo, pues, describe un resultado objeto de la instrucción más que el proceso de conseguirlo en sí mismo. Estos objetos se van a relacionar con la tarea que el estudiante debe ser capaz de realizar, las condiciones en las que debe realizarlas y el grado de realización o rendimiento que consideremos que puede ser considerado como aceptable. Los objetivos educacionales deben ser claros, mensurables, específicos, observables y deben poder ser llevados a cabo por los estudiantes, deben ser viables. Estos 2 autores, Morgan e Irby, enfatizan la importancia de nombrar o definir correctamente los objetivos de tal forma que el estudiante, el profesor o el asesor sepan claramente qué debe hacer el estudiante en una forma de conducta observable para demostrar competencia. Los objetivos son medidas de resultado. En todo proceso educativo hay un input contenido en una lección teórica o práctica, hay un proceso en el que el estudiante va a aprender, hay un proceso de enseñanza y hay un output que sería el rendimiento del alumno. Las medidas de resultado deben contar con un componente de conocimiento, un componente de habilidad y un componente de actitud. El conocimiento sería la capacidad del alumno de recordar y comprender. La habilidad serían aquellas tareas psicomotoras que son consideradas imprescindibles para ser competente como profesional. Y por otro lado, la actitud serían aquellas características personales consideradas imprescindibles para convertirse en un buen profesional. ¿Por qué es necesario evaluar? Porque es una parte fundamental del proceso de aprendizaje. Los estudiantes van a ser informados mediante esta evaluación de sus debilidades o de cómo mejorar su rendimiento. Además, va a ilustrar el progreso del estudiante y asegura un estándar adecuado antes de que el estudiante pase a la siguiente fase educativa. Además, permite una certificación relativa a un estándar de rendimiento, o sea, es necesario saber si el alumno llega o no a un determinado estándar. Y además va a indicar, mediante esa evaluación al estudiante, qué áreas pueden ser consideradas fundamentales en el curso. Además, puede actuar como un medio de selección para una carrera futura o como un requisito previo y además motiva a los estudiantes a estudiar. Es decir, es muy importante que todo esto, todas las clases, la motivación es fundamental y muchas veces los estudiantes no estudian si no hay alguien que les evalúa si realmente han entendido o han comprendido algo, han estudiado algo. Mide la eficacia del entrenamiento o de la forma de enseñar también, es decir, si realmente nosotros estamos enseñando bien o mal. La evaluación, se habla de que hay una evaluación formativa y una evaluación sumativa. La evaluación es meramente, debe de ser también formativa, es decir, debemos de evaluar para intervenir con la intención de mejorar. Y además, y por otro lado estaría el otro carácter de la evaluación sumativa, es decir, tomar decisiones de como bueno o malo, o pasa o no pasa.
La evaluación sumativa puede contener un componente formativo si se proporciona además una retroalimentación al estudiante, si hay un feedback del estudiante sobre los aspectos positivos y sus debilidades. Bien, la evaluación debe de contener estos dos aspectos. Y cuando se preguntaron a los estudiantes sobre cuál era el aspecto más importante, los aspectos más importantes, estos fueron los ítems que marcaron por orden. Asegurar la competencia, dar feedback al alumno, evaluar el currículum, guiar el estudio del alumno y predecir el comportamiento futuro como profesional. Como veis, de esos 5 aspectos, 3 tienen un carácter meramente formativo, es decir, van a ayudar al estudiante a aprender. Por lo tanto, los estudiantes en general prefieren una evaluación formativa, ya que les permite crecer y aprender. Y hay que convertir la evaluación, por lo tanto, en un momento fundamental del aprendizaje. ¿Cómo escoger la mejor herramienta para evaluar? Es decir, ¿cómo evaluar? Pues existen muchas formas. Como ya se ha hablado de las pruebas escritas, también de las pruebas de habilidades o del portfolio. Cada herramienta tendrá un valor dependiendo de lo que queramos evaluar. Por otro lado, como cualquier test, tendrá las características antes mencionadas, ¿no? Las características de validez, fiabilidad y factibilidad. ¿Qué es la validez? Pues la validez responde a la pregunta de si estamos realmente midiendo lo que queremos medir. Y hay diferentes aspectos dentro de esta validez. Por un lado, la validez de contenido. La validez de contenido es el grado en el que un test o examen mide el contenido del área que pretende medir. Debe de presentar una buena validez por ítem, es decir, los ítems evaluados deben corresponder a los aspectos que se han tratado, y por otro lado, una buena validez de muestreo. Es decir, el test debe de cubrir casi todos o todos los aspectos del temario de forma más o menos homogénea. Y siempre, por supuesto, en relación a la materia que se ha explicado y a los estudiantes a los que va dirigido. Por lo tanto, para tener validez de contenido, un test debemos de definir la materia que se va a evaluar, identificar el proceso cognitivo o conductual o la actitud que queramos evaluar y establecer los objetivos esperados. Y la determinación de la validez del contenido se basa fundamentalmente en el juicio de expertos. El evaluar debe comparar qué se enseña y qué se evalúa en el examen. La validez concurrente es el grado en el que las puntuaciones de un test se correlacionan con las puntuaciones de otro test administrado al mismo tiempo. Y se usa, por ejemplo, en la evaluación o desarrollo de nuevos test diagnósticos. Es decir, se pasan 2 tests al mismo tiempo y se mide si realmente se correlacionan los resultados. Y cuanto mayor será la correlación, mejor es la validez concurrente. La validez predictiva se relaciona con la capacidad de un test para predecir el rendimiento futuro. Es decir, si un test es bueno para predecir si un individuo va a comportarse de una manera determinada en el futuro. Y tiene mucho interés si el uso de la evaluación es para la selección del personal. La validez concurrente y la validez predictiva constituyen la validez de criterio. Y por otro lado estaría otro aspecto de la validez que sería la validez del constructo, que sería el grado en el que un test mide una determinada cualidad hipotética, como la empatía, la inteligencia, el profesionalismo. Y por otro lado tendríamos otro aspecto que sería la validez de apariencia. Se establece esta por los comentarios recibidos por todas las personas involucradas en la evaluación, recogidas mediante entrevistas y cuestionarios. ¿Factores que afectan a la validez? Pues por un lado, que haya instrucciones poco precisas o confusas para los alumnos, que se use un vocabulario inapropiado o excesivamente complejo en el examen, demasiados pocos ítems examinados, por lo cual no se cubre toda la materia y eso reduciría la validez de muestreo, problemas de tiempo, por ejemplo, hay un insuficiente tiempo para las respuestas, que los ítems no tengan nada que ver con el objetivo que se quiera medir, entonces eso no tiene ninguna validez. Y por otro lado, la dificultad de los ítems examinados. Ítems demasiado sencillos o difíciles pueden producir problemas a la hora de discriminar. Y entonces pasamos a la hora de la discriminación también a la fiabilidad. La fiabilidad es la capacidad de un test de medir consistentemente la característica o el aspecto que se está midiendo. Cuanto más fiable es un test, con mayor probabilidad presentará un resultado similar si este test es readministrado. Y entonces se distinguen diferentes tipos de fiabilidad. Fiabilidad test-retest, fiabilidad de test equivalentes, fiabilidad o consistencia interna del test, que se puede calcular con el alfa de Cronbach, del cual ahora hablaré, y la fiabilidad de la puntuación o del examinador.
Bien, la fiabilidad interna de un test es una característica propia del test y se mide con el alfa de Cronbach. Este fue en realidad desarrollado en primer lugar por Cudden y Richardson en el año 37 y posteriormente se generalizó en el año 51 por Lee Cronbach. Y es una medida de la consistencia interna del test. Esta mide el grado en el que todos los ítems de un test miden el mismo concepto o constructo y por lo tanto está en conexión con la interrelación de los ítems de un test. Esto es un poco complejo, pero ahora lo explicaré. Es decir, si los ítems de un test se correlacionan unos con otros, el alfa aumenta. Si los individuos de una clase contestan de forma sistemática una pregunta sobre una materia bien y la siguiente o mal, si es capaz de distinguir entre los buenos y malos estudiantes y posteriormente otra pregunta que tenga que ver con ese grado de la materia vuelve a tener esa misma variación, esas dos preguntas se van a correlacionar bien y por lo tanto el alfa va a aumentar. Sin embargo, un alfa elevado no siempre conlleva un elevado grado de consistencia interna, ya que el valor del alfa depende también de la longitud del test. Si es breve, el valor del alfa es muy bajo. Y también su valor depende de puntuaciones realizadas sobre un test de un grupo de alumnos o sujetos. Es decir, es una característica del test y de los alumnos a los cuales se les ha administrado. El alfa puede variar de un grupo de alumnos a otro y por lo tanto no es una característica exclusiva del test, sino de la interacción del test y de los alumnos. El valor de alfa oscila entre 0 y 1 y valores bajos, como ya he dicho, tienen que ver con poca correlación entre los ítems. Entonces, es posible eliminar aquellos con menor correlación y calcular de nuevo el alfa. Eso serviría para intentar mejorar el test, como después veremos. Y valores excesivamente altos sugieren que hay también preguntas redundantes. Si todas las preguntas versan sobre un mismo tema, pues claramente los alumnos al final contestarán más o menos igual todas las preguntas y un alfa excesivamente alto tampoco indica que el test sea bueno. Aquí es un ejemplo, este año tenemos los ECOES, hemos hecho los tenemos registrados todas las contestaciones de forma informática, de tal forma que tenemos registradas todas las puntuaciones de cada alumno. Esta identificación no es válida, es de los diferentes alumnos del test que ha elaborado Victoria. Y bueno, simplemente para mostraros que... ¿funciona esto? No, no funciona. Vaya por Dios. Aquí. ¿Veis? Con el SPSS simplemente seleccionamos todos en el análisis de fiabilidad, le damos a escala si se elimina el elemento y nos va a permitir darnos una idea del alfa de Cronbach, que es ese, y veis cómo en los diferentes elementos hay diferentes... hay diferentes... estas cosas del e-learning es lo que tiene. Entonces... hay diferentes puntuaciones si el elemento se elimina, de tal forma que nosotros podríamos seleccionar aquellas preguntas que hacen que el alfa suba y las podemos de alguna forma eliminar para el año que viene, de tal forma que son ítems que realmente no contribuyen a la fiabilidad interna del test. Bien, esto es lo que acabo de explicar, que un alfa bajo o peor, si el término es eliminado, significa que la pregunta es buena y debe conservarse. Si el alfa bajara y si el alfa subiera, pues debemos de quitarla porque significa que la pregunta no influye en el alfa. Las preguntas, ¿qué hace que una pregunta sea mala? Pues las preguntas con mayor alfa, si son eliminadas, son preguntas cuyas respuestas tienen una baja correlación con respecto a las respuestas que se han dado en las demás. Y esto pasa pues, cuando las preguntas son contestadas correctamente por estudiantes con bajas puntuaciones finales y son falladas por estudiantes con buenas puntuaciones finales, es decir, cuando no se correlaciona la pregunta con cómo es el resultado global del test, no discrimina correctamente a los alumnos, o la pregunta es correctamente contestada por la gente equivocada. Y esto es causado por diferentes cosas, pues porque los estudiantes contestan a voleo, intentando adivinar, por ejemplo, ese sería el guessing, porque los estudiantes también usan a veces trucos, las respuestas correctas parecen diferentes a las respuestas incorrectas, y la pregunta requiere una habilidad o conocimiento que es diferente al resto del examen o está mal planteada, es decir, o versa de una materia que no tiene nada que ver con el resto del examen. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las preguntas que todos los estudiantes responden bien o todos los estudiantes responden mal no son tenidas en cuenta en el alfa.
Es decir, esas preguntas no discriminan, no influyen en la variabilidad final del test y entonces directamente son eliminadas del cálculo. Con lo cual es importante tener en cuenta ese aspecto a la hora de calcular el alfa y de ver, porque realmente no queremos una pregunta que todo el mundo conteste bien o conteste mal. Bien, hay otros factores que afectan a la fiabilidad del test. Por la longitud del test, como ya he comentado, cuanto mayor significado tengan los ítems empleados, mayor será la fiabilidad. La objetividad a la hora de puntuar. Cuanto más objetivo sea el test, mayor será la fiabilidad. Cuando haya menos errores ambientales, situaciones estresantes o la incomodidad del alumno, pues puede hacer disminuir la fiabilidad. Errores de clasificación, errores de generalización, los sesgos del examinador, que disminuyen por lo tanto la objetividad del test. Y aquí pasamos a las diferentes teorías sobre los tests, la teoría de la generalización y la teoría clásica del test. Bien, estos son aspectos de la psicometría de los tests. La teoría clásica del test dice que un candidato tiene una habilidad verdadera o natural, una puntuación para un determinado test en un mundo ideal, ¿no? Y si este test fuera repetido, probablemente no se conseguiría dicha puntuación o estaría alrededor de esa puntuación porque existiría algún tipo de error. De tal manera que la puntuación observada de un determinado sujeto al hacer un determinado test sería igual a la puntuación real, la puntuación que estamos buscando, más el error. Cuanto mayor es la fiabilidad del test, menor será el error. Sin embargo, la fiabilidad aparente de un test puede estar inflada por incluir a estudiantes excesivamente buenos o excesivamente malos. Y esta teoría clásica del test funciona muy bien en los tests escritos, en los que las preguntas son iguales para todos, son muy objetivas, son corregidos con criterios objetivos, por ejemplo en las multiple choice o verdadero y falso, y el error se puede calcular fácilmente pues repitiendo el test, haciendo múltiples veces un mismo test, o un poco diferente para que el alumno no sepa las contestaciones, ¿verdad? No aprenda, y será, por lo tanto, el error menor cuantas más observaciones haya. La fiabilidad en estos test escritos depende, por tanto, mucho del número de ítems, y como veis, a medida que aumenta el número de ítems, pues claramente aumenta la reproducibilidad del test y por lo tanto disminuye el error. Aquí vemos cómo disminuye el error a medida que aumenta el número de preguntas que tiene un test escrito. Sin embargo, existen otros tipos de test que nosotros también pasamos, como son el ECOE. Y en estos test no funciona la teoría clásica del test, porque no todos los candidatos son examinados por el mismo examinador, es decir, hay diferentes entrevistadores, los casos son diferentes, pueden ser un poco diferentes, hay diferentes actores, ¿verdad?, que están realizando la estación, y las puntuaciones además se pueden dar de forma subjetiva. Esto pasaría también en los exámenes que son prácticos. Cuando hay todas estas variables, tenemos dificultades a la hora de definir cuál podría ser la nota que obtiene un determinado alumno si se repitiera muchas veces ese test, o si sería igual o no en diferentes circunstancias. Y según esta teoría de la generalización podríamos ser capaces de calcular cuál es el error o la variabilidad en la nota. Incluso podríamos ser capaces de calcular el error atribuible a cada factor, es decir, la varianza atribuible al examinador, a quien está recibiendo a la prueba, las circunstancias, al alumno o al propio ítem o a los propios ítems, al instrumento de medida que se pasa. E incluso podríamos ser capaces de calcular un intervalo de confianza en el que se mueva la calificación obtenida por el alumno si repitiéramos esa determinada situación. Todo esto es posible con un cálculo estadístico un poco complejo, pero que se puede realizar. En la teoría de la generalización, la puntuación observada pasaría lo mismo que en la teoría clásica, sería igual a una puntuación real más un error. Sin embargo, el error no sería simplemente un error como en la teoría clásica, que era el error de un muestreo, sino que incluiría la variabilidad determinada por el examinador, observadores, los ítems, el alumno y incluso la interacción entre estos factores, ya que puede haber una interacción entre el alumno y el observador. Y todas estas estimaciones se basan en una técnica estadística que es el análisis de la varianza. Bien, esta es la situación del ECOE y como veis hay diferentes
estaciones. En las estaciones hay diferentes actores que incluso pueden cambiar con las diferentes rondas y además puede haber, hay gente que está mirando, ¿no? Y que está calificando cómo está actuando el alumno, de tal forma que además esos observadores cambian. Y por lo tanto la variabilidad en la nota observada pues dependerá tanto del alumno como de los pacientes, de los examinadores y de las estaciones. Bien, ahí calculamos en el año 2012 ya la varianza en el ECODE tercero, dividida en los diferentes factores. Como veis en el candidato, en el alumno, la estación, el observador y la interacción entre esos diferentes factores. Y calculamos también un coeficiente de generalización, que sería la capacidad que ese test o que la prueba en conjunto tiene para poder volver a reproducirse. Entonces, cuanto mayor era la reproducibilidad o la fiabilidad del test, de todo el conjunto y menor el error, pues el coeficiente G aumenta. El coeficiente G va de 0 a 1. Y como veis, en la anamnesis no está mal, en la exploración física bajaba algo y, sin embargo, era mucho mayor en las escalas globales porque tienen una forma de medirse de una forma un poco más objetiva o estructurada y es más fácil interpretar para el observador que está calificando es menor la variabilidad. Con lo cual veis que este cálculo, aunque es complejo, se puede realizar. Hay un software específico que se llama GString, que no es muy difícil y que está abierto en Internet. Tiene un manual de instrucciones que no es muy complejo y hay un artículo en Academy Medicine está abierto y que está disponible para todo el mundo si alguien quiere hacer algo de psicometría de test. Por otro lado, hablar de la factibilidad, ¿no? Al diseñar un instrumento de medida es muy importante ver si realmente es factible o no. Es decir, hay que saber cuánto tiempo se tarda, cuánto tiempo se tarda en su corrección, si es sencillo o no interpretar las puntuaciones, o diseminar o distribuir los resultados, si es práctico, si realmente da una idea o no de la calidad, si podrá el instrumento indicar cuestiones de mayor importancia para el alumno y realmente es significativo o no para el alumno, y si tendrá algo beneficioso en el campo de la motivación, de los hábitos de estudio o de incrementar las aspiraciones de los alumnos. Pues bien, ya habló Ramiro de la ecuación de Van der Leeuwen, que veis aquí, la utilidad de un test, ¿verdad? Depende pues tanto de la fiabilidad como de la validez, como de la aceptabilidad, como del coste, tanto económico como en tiempo que tiene el test. Y esta función tiene que ser importante ya que un test puede ser muy válido o muy fiable, pero si no es aceptado por nadie, la función de utilidad del mismo caerá de cero. O si tiene un coste muy elevado, pues no vamos a poder realizarlo porque no va a ser realmente útil. Muy bien, pues esto era un poco lo que quería comentar. Espero que no haya sido muy pesado. Da gusto oír, Alfonso. Yo he oído más de una vez esta exposición, aunque este año ha introducido algunos ingredientes y siempre disfruto y me doy cuenta que nunca lo aprendo del todo. ¿Hay alguna pregunta que queráis hacerle, Alfonso? Es un asunto crítico. Yo, por ejemplo, si no hay nadie que pregunte, Luis, que tiene relación con este tema del MIR, yo no he visto nunca un análisis psicométrico de los exámenes MIR. Es decir, por ejemplo, la consistencia interna y otros aspectos psicométricos de ese examen. Pero puede ser que simplemente yo no esté al tanto de dónde se publicaba eso. ¿Conoces algo? Muy bien. Es necesario para, por ejemplo, el abordaje de la consistencia interna de nuestros ECOES y otros aspectos. Es necesario tener a alguien que esté puesto en este tema. Yo, por ejemplo, soy incapaz de hacerlo. Victoria y Alfonso son capaces de asomarse a esta cuestión, que es crítica. Si no, uno se queda a mitad de camino, sabe realmente lo que está haciendo. Entonces, yo tengo el privilegio de tener a Alfonso, nosotros tenemos el privilegio de tener a Alfonso, que es un hombre brillante, inteligente y que es capaz de asimilar